Tercera pared. ¿Cómo se incardinan todas? Bueno, Butler escribe su libro, Gender Travel, que se traduce por... ¿Cómo se tradujo esto? Se le dio un título que no tenía nada que ver. Porque Gender Travel es como cuando vas en un avión y hay una turbulencia. Y entonces la idea es, el género está en turbulencia. O sea, no estamos seguras de lo que sea, porque ha entrado en demasiado movimiento. El género en disputa, ese grado. El género en disputa. No había ninguna disputa sobre el género. El título es lo mejor del libro. Había una verdadera turbulencia. ¿Quién había causado esa turbulencia? El feminismo. ¿Cómo que todo el mundo tiene claro lo que es esto y lo que es otro? No, no. Lo que las maestras nos han dicho es analizar cada rasgo, cada cosa, por mínima que sea. A ver exactamente qué es. Y sobre todo el feminismo es una filosofía de la sospecha. Cada vez que te den una cosa por una verdad firmemente establecida, levántale la toga a ver qué tiene debajo. Porque las verdades firmemente establecidas muchas veces son peligrosas. Se nos han transmitido demasiadas cosas que son simplemente ansias de poder y ansias de dominio como si fueran verdades. No nos vamos a fiar de ninguna. La rebeldía intelectual, feminista, ¿cómo es que hace 2 años la hemos visto que es capaz de comer lo peor que se sirva en la mesa, que es la doctrina queer? ¿Cómo se puede saciar con semejante alimento el hambre de cambio? Que sí existía, sin embargo. Bueno, pues la señora Butler publica este libro del que, bueno, como decimos, se hace el justo caso, o sea, poco. 5 años después ya tiene un poco más de caso y te empieza a aparecer el nuevo canon. Vance, Gail Rubin. Vance, Gail Rubin. ¿Por qué? Butler. Yo al principio, la verdad, tonto de mí, pensé, es que eso es el canon gringo. Hay un canon gringo, lo están haciendo así por gusto, ya se sabe. Estaba perfectamente claro. En el feminismo siempre hay teoría, agenda, vanguardia. Y por último, hay siempre algo que son como, ¿cómo le llamaban esos presidentes de Norteamérica cuando se dedican a montar una buena en cualquier país? Daños colaterales. Siempre aparecen unos ciertos daños colaterales. A veces no son daños, a veces son consecuciones con las que no contabas y están ahí, pero que no formaban parte de la voluntad principal. Digamos, aparecen al ir. Es un concepto de John Elster. Podríamos afinarlo más, pero para irnos entendiendo, nos va a valer así. Al feminismo, a medida que alcanza sus objetivos, alcanza otros que no tenía pensados. Unos son condignos con él y ayudarán y otros no. ¿Por qué? Porque le pasa a cualquier movimiento social y el nuestro es el más fuerte y extravagante de todos. Porque es el que, digamos, más cambia y más profundos cambios desata. Pues bien, los años 90 pertenecen a Pekín. Son años de agenda práctica. La agenda se hace, se producen los cambios. ¿A Pekín qué le siguió? Pekín más 5, Pekín más 10, Pekín más 15, Pekín más 20. ¿Alguien quería cambiar algo? ¿Alguien quería que el feminismo se volviera a reunir internacionalmente para sacar adelante la agenda? ¿Eran tiempos de ida o tiempos de resistencia? Y entonces es cuando nos aparece el escamoteo. Aquí donde tenías una cosa, empiezas a tener otra.
y se te empieza a decir, no, no, es que la prosecución de agenda del feminismo viene dada por los objetivos queer. ¿Y cuáles son estos? Mira, lo primero y principal, el feminismo es tomado con la mayor seriedad. El sexo no existe. ¿Cómo que el sexo no existe? No, el sexo es una atribución. Ya ha dicho Judy Butler, precisamente en ese libro de título Gender Travel, que sexo y género son lo mismo. Esto es, primero, de una distinción ha hecho una atribución. Sexo y género es una distinción. Es decir, no existen en el sentido de, ante un individuo, tú lo ves todo junto, como dije antes. No, no, eso no importa. Sexo y género es lo mismo. Porque la idea feminista, antropológica, es el sexo existe, es biológico, aparece ahí, pero de él no se deriva tanto como se dice, porque el género que no es biológico, es cultural y es político y está ahí, ese se construye socialmente y desde tiempo inmemorial. No, en realidad no hay manera de distinguirlos porque no se distinguen. El sexo se construye. ¿Cómo que el sexo se construye? Sí, el sexo, los caracteres sexuales son construidos. O sea, pónganse en serio y piensen que si tenemos, yo qué sé, vulva, es porque lo pensamos. ¿Me explico? No es que hayamos nacido con ella. Porque eso podría ser pues ininteresante. Llega a ser interesante solo porque una sociedad determinada decide que es interesante. Dicen, no es muy raro que lo hayan decidido todas. No una, absolutamente todas. Vamos a ver si hablamos de otra cosa, sería la respuesta normal. ¿Y cómo se construye? Ah, bueno, pues se construye porque el sexo es una performance. Esto de la performance, ¿qué es? Y ahora tenemos que hablar de un filósofo analítico, la verdad, listísimo, Austin. Austin escribe un pequeño ensayo, bueno, no es tan pequeño, pero no es un librote, es un veintitantas. How to do things with words. Cómo hacer cosas con palabras. Y en este pequeño ensayo, Austin lo que le importa es decir que es un acto lingüístico, analizar que es un acto lingüístico. Y entonces se fija en un tipo de actos lingüísticos singulares, peculiares, rarísimos, que son, dice, aquellos actos lingüísticos que hacen lo que dicen. Los actos lingüísticos pueden ser, en un acto lingüístico, por ejemplo, si yo digo, ahora estamos teniendo una sesión de estudio, ¿qué tipo de cosa he dicho? He dicho una locución, es decir, he hecho unos ruidos, que si ustedes no se hubieran decodificarlos, daría igual lo que yo hubiera dicho, no se entendería nada, y eso es locutivo. Ahora, con ello que he dicho, si ustedes se han enterado, he dicho simplemente que algo ocurre y he afirmado que en efecto ocurre. Estamos en una sesión de estudio. Eso es la ilocución del acto. Es un acto ilocutivo informativo. Para que acabe de significar, yo tengo que saber qué está sucediendo alrededor. Por ejemplo, está entrando la policía, estamos en los 70, y yo digo, cuando estamos a saber qué, estamos en una sesión de estudio. Esto es perlocución. Es decir, es lo que hay alrededor de la locución. Yo puedo intentar engañar, puedo simplemente informar. No sé el significado de un acto hasta que no sé su nivel ilocutivo y perlocutivo. Yo imagino que me siguen. La filosofía del lenguaje es fantástica. Yo me eduqué en ella, le tengo gran cariño y comprendo también que es francamente insoportable. Pero es así. Hay cosas peores, ¿eh? La ley de aguas, Altamira, dime que sí. Sí, prefiero las perlocuciones un rato más. Bueno, entonces, no, hay un acto lingüístico, unos que son tan extraños que además de
locución, ilocución, hiperlocución, resulta que hacen lo que dicen. Por ejemplo, yo te bautizo. ¿Bautizar qué es? Bautizar es echar agua sobre la cabeza de alguien mientras se dice yo te bautizo. Si tú echas agua sobre la cabeza de alguien pero no dices yo te bautizo, no estás bautizando a nadie. Hombre, le puedes estar lavando el pelo, haciendo 100 cosas, pero bautizar es que tú tienes que hacer un acto lingüístico y que ese acto hace lo que dice. Perdonar, yo te perdono. Yo os declaro marido y mujer. Esto es un billete de 20 euros. Todo eso son actos performativos. Hacen cosas, no simplemente declaran. Hacen. Si yo te enseño un papel, tal que este, y digo, este es un billete de 500 euros, no va a ser, o sea, la cosa es, pero yo tendré que ver allí más cosas, ¿no? Puedes hacer actos invacuos, pero la mayor parte de las cosas que consideramos socialmente estables son performativas. Yo te dejo pasar, yo te respondo, yo te trato como un igual o no. Hay un nivel enorme de performance. Esto lo han estudiado extraordinariamente bien una parte de la psicología, que es la etnometodología. Y la verdad, conviene muchísimo estudiarla. Ya les adelanto que Judith Butler no lo ha estudiado en su vida. Ella con Austin ya quedó feliz y con esto ya no necesito más. El asunto es, bueno, pues esto que llamamos el sexo es una habilidad performativa exigible. Tú es exigido por la sociedad en que vives que te hagas con cierto nivel de performatividad para ser entendida o entendido como aquello que la sociedad quiere que exista. Un varón o una mujer. ¿Esto es una sandez? No. Entiendan el nivel en que Butler ha de ser vista como lo que es, una heredera del feminismo de los 70. Para luego poder entender cuándo es lo que ya no es. Por supuesto que el nivel de performatividad está presente porque los sexos son una representación también. Una representación socialmente obligatoria. Ahora bien, en unas sociedades mucho más que en otras, donde la presencia del sexo inequívoco ha decrecido hasta el punto de que la obligación terrible de presentar un sexo inequívoco ha disminuido en las nuestras. ¿Y quién la ha disminuido? ¿Los varones? No, nosotras. Hemos adquirido el vestido masculino, hemos adquirido habilidades de presentación del yo masculinas, hemos adquirido el lenguaje no emotivo, del que se supone que la masculinidad se sirve. Es decir, son las mujeres las que han cambiado. Los varones, en consecuencia, algo, pero bastante menos. Entonces, nuestra sociedad es tal que si verdaderamente nos pudiera situar, imagínense que estamos aquí, que aparece alguien del siglo XV. Hombre, pues al principio le costaría un poco hacerse cargo de lo que es probablemente un microondas, incluso un autobús, pero lo que más le costaría es saber de qué sexo es lo que tiene enfrente. Sí, lo acabaría entendiendo porque hay rasgos que somos listísimos, millones de años de evolución no se saldan en un minuto. Pero lo que se preguntaría es, ¿y esto? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué son así? Pues somos así por el feminismo, es el feminismo que nos ha hecho así. La reflexión de Butler, en tanto que toma en parte, aunque solo sea en parte, este motivo, es una reflexión que yo creo que hizo
que no fuera tiempo perdido leerla, si no fuera que prometía mucho más de lo que daba. Es decir, voy a hablar de la performatividad. Y luego no hablaba ni de eso ni de nada. Para cualquiera de ustedes que haya leído a Butler se habrán dado cuenta de que su especialidad es una genial, que es, empieza una frase de una manera, las 3 primeras palabras se entienden, incluso la cuarta, y a partir de la quinta hay una torsión, y aparece como una cola de zorro que va borrando todo lo que se ha dicho al principio, de tal manera que al final sea inextricable saber qué ha dicho realmente. Es una especialidad. A mí eso, la verdad, ni me importa ni me impresiona, porque en filosofía lo hacemos mucho. Sí, hay gente que se especializa, digamos, a ver, ¿cuál aquí es la parte buena? Y dice, no me vas a entender, vamos, ni aunque te pongas a ello con todas las ganas. Vas al armario de significantes que posee la disciplina y no te para nadie. Pero la filosofía tiene épocas más oscuras y épocas más claras. De los libros de Butler no se puede decir que sean claros. Todos son la estrategia de empiezo de una manera, sigo de otra, borro con el rabo lo dicho. Porque al final de lo que se trata es de hacer sentencias oraculares. Es decir, que tengan que ser necesariamente interpretadas porque no se entiendan. Y se mantiene en este nivel hasta este libro. Por ejemplo, leyendo a Butler nos enteramos de que es mucho mejor no herir que herir, cosa que antes no sabíamos. Antes de que esto fuera dicho, la humanidad estaba en un estado de absoluta oscuridad y creía que daba igual darle a alguien un par que darle 2 tortazos. Pero no, gracias a unos mediterráneos inalcanzables para cualquier ser normal, ya nos hemos enterando de que hay gente que es vulnerable. Antes no lo sabíamos. Creíamos que éramos todos nada, estupendos. El feminismo jamás pensó, ¿no?, que las mujeres fueran vulnerables, como todo el mundo sabe. Es decir, ella estira lo más que puede. Una glosolalia, que no tiene otro nombre, donde presenta lo más entorpecidamente que se puede ideas comunes. Pero es que, paralelamente a ella, lo que ha empezado es a surgir un fenómeno que este sí que es nuevo, y es esa realidad nueva no esperada que el feminismo, cuando socialmente, digamos, toma el cauce principal, produce, que es el espejismo de la igualdad, aliado con la deriva queer. Y esto es tercera y última parte, espejismo de igualdad aliado con deriva queer. Vamos a ver. Tengo que estar luchando todo el rato conmigo misma para no decir todas las burradas que se me ocurren. Sé que no debo hacerlo y me estoy moderando, pero me está costando chapullido. A ver, ¿cómo lo digo? Que no resulta... A ver. Cuando hicimos a Rosario Acuña en el año 19 y dijimos que Butler afirmaba que la realidad del sexo era performativa y que por lo tanto el sexo era una actuación que tenía que ser entendido como una actuación, recuerdo que tuvimos un follón horrible, una gente nos quiso llevar, no sé, a la cárcel directamente por decir estas y otras cosas similares, quitando exclusivamente. Pero unos de los más endemoniadamente enfadados eran unos que dijeron, nos ha llamado actrices. Tengo que decirles, yo no merluzos. Vuestra líder teórica es la que dice que el sexo y el género son lo mismo y que ambos son performativos, por lo tanto, una actuación. A ver si lo vamos entendiendo. ¿Cómo era posible que tú tuvieras, por un lado, una teoría que supuestamente respaldaba a ese movimiento y el movimiento la ignorara?
O sea, ¿por qué ignoraban su propia teoría de respaldo? A mí, si alguien me dice, yo soy feminista, y le digo, bueno, claro, conocerás a Simone de Beauvoir, no tengo ni idea quién es. Ya, bueno, pero por lo menos habrás oído alguna vez una conferencia de Lidia Falcón. Ni idea. Bueno, pero habrás oído hablar, no, sigue sin tener ni idea de alguien que no se conoce el canon, lo que me dice es que está muy cabreada con el patriarcado, pero no que es feminista. Es decir, que tiene una rebelión prima facie, no, no está respaldada por ningún pensamiento que haga que eso se pueda transformar en agenda. ¿Vale? ¿Cómo era posible que esta gente que se ponía a gritar y además sumamente violenta pareciera perfectamente ignorar su propia teoría de respaldo? ¿Qué les pasaba? Que eran simplemente habíamos dado con la fase analfabeta, que no había que pedirles demasiado, que estaban acudiendo los más desinformados. No. Las sentencias oraculares de Butler, solo al principio, dieron cierta fuerza y respaldo a un movimiento enormemente ambiguo, pero violento, de rebelión contra el feminismo, directamente. De rebelión contra el feminismo y todo lo que éste diseñaba como un campo de acción. Y a un intento de escamoteo de la agenda feminista por una agenda propia, la agenda queer, que le es perfectamente contraria, que nombra de manera distinta a los mismos objetivos. Esto lo sabemos bien. Donde la agenda queer y la agenda feminista no confluyen. Pensemos todo lo que son los desafíos del feminismo en el momento presente, qué nombre les damos y qué nombre les da la agenda queer. Y veamos que no coincide ni uno. En mi libro La civilización feminista me esforcé en hacer una tabla donde esto quedara perfectamente claro. Pero si les parece, luego hacemos una y la pasamos y así la tenemos. Lo que para el feminismo es el terrible debate de la prostitución. Todo el mundo sabe que la prostitución es una actividad liberadora para la gente queer. No tiene ningún problema. ¿Dónde está? Los vientres de alquiler es pura generosidad. Hay mujeres especialmente generosas y hacen esto mediante una escasa compensación económica. Todo lo que es el terrible problema internacional de la trata ni existe. El problema de la violencia. ¿Qué violencia? No hay. Si ya no necesitaban la teoría de respaldo y si no compartían agenda, que era lo que querían al principio entrismo, vamos a usar el nombre del feminismo, es importante. ¿Por qué? Porque ha estado adquiriendo legitimidad, entonces si le llamamos feminismo entrará, y luego escamotear la agenda feminista y sustituirla por su propia agenda, la agenda llamada de este sitio extraño donde se fueron de Indonesia, Yogyakarta. Esa es la agenda. ¿Es nuestra agenda? Para nada. Es perfectamente contraria a nuestra agenda. Mientras tanto, la señora Batelos seguía descubriendo que ser vulnerable es una cosa muy mala, que la violencia sabe Dios, ay, debería de haber menos, y cosas por el estilo de las cuales la humanidad no se había dado cuenta desde los primeros años de su existencia. ¿Por qué escribe este último libro? Porque ha sido reclamada para hacerlo, por lo que son sus bases efectivas, que con sus dislates filosóficos oraculares no disfrutan ya lo suficiente. Hay que tener un librito que les dé la razón.
¿Qué es lo más importante de este librito? La verdad es que me preparé una diapositiva estupenda con el índice. Pero yo creo que no vamos a sacar esta después con la de la diapositiva de la agenda. ¿De qué va este librito? ¿Es estrambótico este librito? No es estrambótico para la autora. Hay libros mucho más estrambóticos que este. Vamos, yo que me tengo que leer cada uno que para qué, se lo puedo asegurar. Es que se entiende todo. En Butler siempre lo que tienes es una cosa que... no, esto se entiende todo, desde que empieza hasta que acaba. Es de una llanura plana que roza la perfección. ¿Qué se dice allí? Dos cosas fundamentales. El sexo y el género son lo mismo, por supuesto. No nos movemos de ahí. Pero el género es más importante que el sexo. Pero no como lo decimos las feministas, sí, porque es la normatividad. No. El género, lo malo que tiene es que es binario. Y lo que hay que ir es contra el binarismo. El binarismo es la cosa peor que le ha ocurrido al ser humano desde que encontró presencia en la Tierra. Todas las imposiciones, todos los castigos, todo el dominio está basado en que el sexo es binario. Dice, sí, de nuevo, vamos a meter ahí el enganche feminista. Claro, el dominio de los varones sobre las mujeres. No. El dominio es que el género sea binario. Lo que sean los varones y las mujeres, que no son más que performatividades, no le importa a nadie ni tiene por qué importar. Ahora, hay que deshacerse del binarismo. ¿Y cómo te deshaces? Te haces fluido. Dice, vamos a ver, si a mí un determinado contratador no me da un trabajo o me echa de él porque me puedo quedar embarazada o cosas así, ¿esto qué tiene que ver con el género fluido? Si voy y le digo, es que hoy no me siento lo que sea, me le da la vuelta al asunto. Vamos a ver, aquí nos está hablando de condiciones sociales. O sea, las ideas que Butler tenga sobre sociología no existen. No sabe nada de historia, no sabe nada de antropología, no sabe nada de sociología, no sabe sociología del trabajo, no sabe nada, pero de nada. O sea, tiene una ignorancia sorprendente. O sea, es tan grande que admira. ¿Cuánto es capaz de ignorar? Casi todo. Pero eso sí que lo sabe. El binarismo es de lo peor. ¿Por qué? Porque hay que romper esta terrible coacción de ser dominados por el binarismo. Vamos a ver. La terrible coacción del binarismo no era eso que el feminismo cogió más o menos en 1920, cuando cambió el registro de la moda y se hizo cargo de la presentación masculina y mandó a los estereotipos y siempre los quiere mandar al baúl de los recuerdos. No. No, porque aquí lo importante es la identidad de género. ¿Y esto qué es? Es un concepto de la sexología. Estamos hablando de una derivación directa del psicoanálisis en el sentido más amplio. Estamos ante una teoría de respaldo tan sumamente individualista que es incapaz de entender una relación de dominio y cree que se pueden resolver subjetivamente. Una persona tiene una idea solipsista, esto es muy importante, de qué es. Esta idea es de Money, el sexólogo de los años 60. Se tiene una idea del sexo, género, que es lo mismo que uno tiene. Esta idea es incomunicable. Si yo digo que la tengo, la tengo. Y nadie me puede disuadir ni nadie me la puede cambiar. Es una verdad que solo yo conozco. A esto le llamamos solipsismo. A la idea de que solo uno o una sabemos
O sea, piensen en una frase de Wittgenstein que es genial y que lo explica muy bien. Nadie me duele mi dolor de muelas. Y a mí me duelen las muelas, da igual a quien se lo explique, ni que el otro me diga que no me duelen o que no tengo muelas. Nadie me duele mi dolor de muelas. Hay experiencias radicalmente solas. Experiencia del dolor, por ejemplo. Nadie nos duele por otro. ¿Vale? Pues la vivencia del sexo es así. O sea, por lo tanto, la propia Butler se carga que el sexo sea performativo. No sé si se dan cuenta. Si la conciencia de género es una verdad indudable que yo llevo dentro, nadie me obliga a performar nada. Ya yo es que me sale de dentro, de ese conocimiento que solo yo tengo. Puedo seguir, por lo tanto, adelante. Todos sus capítulos es, sabido esto, ¿por qué hay tanta gente a la que le da miedo? La idea de Butler es, la gente ha entrado en pánico de género. Antes tenía turbulencias de género y ahora tiene pánico de género. ¿Por qué? Dice, no sabe enfrentarlo. ¿No sabe? No. Milei, por ejemplo, en Italia, no sabe. El Vaticano no sabe. Varios estados de la Unión no saben. Putin es posible que tampoco sepa, aunque no está claro. Sabe unos días más y otros días un poco menos. En el resto de Europa dicen que saben, pero vete tú a saber. De los musulmanes no hablo porque son una gente que se cabrea por menos de nada y no quiero tener más problemas de los que tengo. ¿Qué más hay? No sé, a la gente está en pánico, me ha entrado pánico. El propio título, Who is afraid? ¿A quién le asusta el género? Dice, que yo sepa a nadie. ¿Le asusta siquiera al Papa de Roma, de verdad? Que se pasa el día recibiendo transmasculinos femeninos dedicados a la prostitución en el propio Vaticano, con los que hace las mejores migas, porque todos los hermanos han de ser recibidos. Pero si en nuestra sociedad no ha habido ninguna que sea tan abierta. ¿Cómo es posible? No, no, no. No, no es tan abierta, porque además asistimos al terrible envolverse y aliarse entre el feminismo y la ultraderecha, por si le suena. El feminismo tenía que estar absolutamente a favor de todo el gender queer y no lo está. No cree que la agenda queer sea interesante, es más, disputa con ella. Eso lo pone al lado de la ultraderecha. Por lo tanto, el feminismo se ha vuelto una fuerza regresiva. O sea, que están el Papa de Roma, Putin no se sabe, Trump unos días más y otros menos, y el feminismo. Todos enfrente, en la reacción. ¿Qué es lo que conforman? Esto les va a sonar todavía más. Se están volviendo fascistas. Porque negar el binarismo es lo único revolucionario y cuando no se admite que eso, negar el binarismo, sea lo único que realmente puede hacerse, entonces se deviene directamente fascista. No hay cosa peor. Les puedo leer algún... Pero de nuevo les paso luego 2 o 3 frasecitas y en paz. Fascismo es directamente que todo lo que no sea admitir la agenda y las prácticas queer es fascismo. Vamos a ver, por respeto mínimo a los millones de personas que el fascismo asesinó, ¿se puede utilizar la palabra fascismo así, como quien regala confeti? No hay más palabras para contar esto. Percibes
inmediatamente que esto no es un uso académico para nada de un término. Lo puedes llamar conservadurismo, miedo a lo diferente, pero fascismo. El líder que todo esto, lo que es el fascismo, sus 7 rasgos principales, ¿qué quiere decir? En realidad estamos ante un panfleto muy violento que esta vez sí pretende ser no teoría de respaldo, porque no llega al nivel teórico mínimo exigible, pero es retórica de respaldo. La retórica de respaldo sí la cumple. El libro es muy malo. Es tan malo que yo he llegado a pensar, parece imposible que esté escrito por la misma persona que por lo menos antes sabía disimular lo que quería decir. Es pésimo. Y para acabar, el fascismo, y darle más, es lo que no es fascismo, es colonialismo activo. ¿Por qué? El binarismo ha sido la exportación de la civilización que ocupamos y en la que vivimos. Se llegan a decir cosas como que América entera, la Gran América, de norte a sur, no conocía el binarismo hasta que la conquista se lo enseñó. Lo más sorprendente es el tipo de personas a las que cita, porque no hay una sola que tenga el mínimo relieve intelectual, cosa que también resulta extraña. En el sentido de que las afirmaciones que se van a hacer son tan exageradas en este libro que necesita recurrir a panfletos de la misma especie producidos en cualquier lugar para apoyarse. Voy a dejarlo momentáneamente aquí porque nos estamos aproximando a las 20:30 y yo había dicho aquello de que iba a estar hasta las 20 máximo y ya como siempre no he sido capaz de cumplir con ello. Me excusen, les pido. La amalgama es eso que podríamos decir, ¿qué es lo peor que puede pasar en este mundo? Pues es el feminismo blanco, hetero, occidental, neocolonial, no sé cuántos, y la que siga. Hay que hacer una palabra que tenga más o menos 43 sílabas para poder pergeñarlo bien. Es el enemigo principal en este momento, pero no para un claro entendimiento del mundo, porque de lo que se trata no es de entender el mundo, sino de no hacer desdichadas a ciertas personas, que pueden ser muy desdichadas si se insiste en simplemente entender el mundo. El mundo no está ahí para que lo entendamos, está ahí para que lo queramos y lo acariciemos un poquito. La capacidad del feminismo de entender el mundo es negada desde el inicio. Por lo tanto, la capacidad teórica. La capacidad práctica es sustituida. El mundo no ha de ser cambiado por donde dice el feminismo, sino por otros lugares, por donde dice la doctrina queer. Y tercero, si nada de esto se admite, entonces es que se es fascista. Y ser fascista significa que no se entiende la contradicción principal. ¿Recuerdan aquello del marxismo y la contradicción principal? ¿Cuál es la contradicción principal? ¿La que existe entre varones y mujeres o la que existe entre burgueses y proletarios? Hay que decidir cuál es la contradicción principal antes de ponerse a hacer nada. La contradicción principal es la que existe entre seres binarios y no binarios. Aquí lo importante es ser gender fluid, ser rico o pobre, ser de una raza u otra. El racismo es un invento, como todo el mundo sabe, del binarismo. Tener más o menos influencia, tener o no poder,
tener una familia con posibles o no, tener una gran cultura o carecer de ella, tener altos estudios o no tenerlos, todo esto no es nada, todo esto no importa. No son cosas importantes que te sitúen en quién eres, no. Lo importante es que cada persona pueda mostrar su identidad de género. Y en esto se resume toda la ley y los profetas. No hay más allá, no hace falta más allá. Y en esto quiero resumir con esta especie de cosa que les digo, desde luego no es una teoría de respaldo, pero es una retórica de respaldo. Eso sí, todo este último libro de Butler, que no vale ni el papel en que está escrito. Y lamento ser tan contundente, pero es que no lo vale. Pero ahí está, lo valga o no lo valga, su capacidad de dar la lata se mide mediante otras consideraciones. Yo lo voy a dejar aquí. Y si os parece, hablamos.